buena, buenísimo. O sea, llevas el hilo. Como que igual a veces Sí, vuelvo un poco atrás o recuerdo cosas que están enlazadas con el taller anterior, así que bacán, sí. sí, todo. El primero nomás no lo pude ver entero porque tenía ensayo y fue como que lo largué lo más que pude. Y al final fue como ya, de hecho me fui escuchándolo en el colectivo y al final igual no le podéis poner la atención que le ponéis desde un principio, pero Sí. fue el único que no lo pude ver así completo. Buena. ¿Y de dónde eres, Carla? De Santiago, de Macul, o sea, ahora estoy en Rancagua, pero soy de Santiago. ¿Cómo llegaste al taller? ¿Cómo cachaste? Por la RACH, Ah, ya. sí. Bueno. Creo que Carla, de fue todas mi... maneras, las clases van a quedar arriba en la plataforma todas. Después les vamos a mandar el link para revisitar y que no te pierdas eso que te perdiste. Ah, sí, 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 Buena sí, parte. vi. Sí, Súper, sí, caché que han subido los videos. bacán. Buenísimo, Carla. Gracias igual por la asistencia, sí, porque he visto tu nombre. No había visto tu rostro, pero Ah, sí, no, no había, sabía. que no había prendido la cámara. No, pero gracias a ti, en verdad, porque es súper interesante y súper claro, ¿cachai? Es como bacán verlo cuando alguien ya lo tiene, porque tú ya lo tenés súper digerido, entonces es más fácil comprenderlo finalmente también. Qué buena, me alegro. Ha sido todo un desafío porque son un montón de cosas que quedan afuera también. O sea, como es terrible tener que escoger de qué se hable y de qué no, quiénes quedan afuera, porque son 2 horas para hablar de siglos. Entonces, Claro. escaleta de info. Me da un poco de pena eso, como de esta selección. Y de que siempre me quedo con la sensación de que me faltaron muchas cosas por decir. Pero, ¿y eso que hablo, caleta? No, pero es súper interesante y se agradece. Se agradecen estas instancias en verdad. Es como yo creo que es Acá. lo que agradezco de la pandemia, una cosa así. Como el poder asistir a estas cosas que de repente no se puede por tiempo en la vida. Sí, totalmente. Yo creo que también yo le sacaba harto provecho a la pandemia para la autoformación, para el estudio. Así que está buena esa. Como, como mirar el vaso medio lleno, ¿no? Sí, A pesar de esta situación de mierda que hemos vivido este año, qué intensidad el 2020, weón. Impresionante. pero el otro día yo lo pensaba y agradezco eso, como el tiempo de poder aprender de las cosas que me interesan, como, porque no sé, podéis salir de una reunión a las 8 y hay otra a las 8:30, pero alcanzáis a llegar. Como que Sí, en la vida no se puede nomás, así como tenía algo a las 6, algo a las 8, tenéis que elegir, punto. Y aquí no, se puede, se logra. se logra y uno anda en maratones diarias de reuniones y ¿Sí? de conexión. Y lo otro que yo encuentro muy bello es que, por ejemplo, estamos hablando tú y yo ahora, sin conocernos, desde lugares y geografías muy distintas. Entonces, eso ha estado notable también de la virtualidad, como mirando el lado positivo, porque también es muy desgastante, eh, pero nos conecta, ¿cachai? A pesar de todas las otras distancias, a pesar de las diferencias, y que en otras ocasiones no hubiese podido ser. Yo he participado de caleta de conversatorios internacionales, así como latinoamericanos, entonces poder estar así con mujeres mayas, con mujeres de la India, turcas, francesas, es espectacular, ¿cachai? Como, buenísimo, y en costo cero, digamos. Claro. Está buenísimo. Ya, vamos a partir. Estamos ya en la hora, dimos 15 minutitos. Vamos a partir nomás. Muy buen día a todas. Eh, eh, muy buen día a todos, a todas. Aquí debería haber dicho feminismos, porque ya hablamos que el feminismo y los feminismos, porque hay muchas variables de posicionamiento eh, ético, moral, político, valórico, performático. Entonces son feminismos, o sea, ahora. Eh, Se repiten algunas cosas. También para Chile
Lo mismo, hay autoras que hablan de 3 olas, hay autoras que hablan de 4 olas. A mí me gustan las 4 olas, 4 estadios particulares del proceso del feminismo. Quisiera aclarar además que las primeras olas, o la primera ola del feminismo en Chile, no se posiciona así como tan claramente desde el feminismo, y lo mismo pasa en la Revolución Francesa, por ejemplo, lo mismo pasa en la segunda ola sufragista de Europa, que no es que se hable así tajantemente de feminismo, pero son estos movimientos de mujeres que quizás como no asumen el léxico de feminista tan claro en ese momento, pero se está germinando ahí la idea de los movimientos feministas, y por eso lo consideramos, cuando contamos la historia del feminismo, más allá de que, insisto, se hayan declarado de esa manera, pero son agrupaciones de mujeres que luchan por los derechos de las mujeres. De hecho, ahí se separan cuando investigaciones sociológicas, principalmente, que separan, así como organizaciones de mujeres y organizaciones feministas. Lo cual está bien, hay organizaciones de mujeres que no son feministas. Pero en este caso, asumimos que estas organizaciones de mujeres que luchaban por la obtención de derechos políticos y sociales para las mujeres, tienen la lógica feminista como en su ADN. Por eso las consideramos. Aclarado eso, tenemos cuatro olas, como les dije, ya que tenemos nuestro proceso también sufragista, la primera ola. Y yo le pongo como olas o alas, ¿sí? Porque son la posibilidad. Estas olas finalmente representan hitos, hitos que son expresados por la masividad de la participación de mujeres o de personas, de seres humanos, en función de una lucha o una reivindicación. Por eso también es como hago ese juego de olas o alas, porque eso nos permite también volar y repensar nuestro rol histórico y nuestra participación en la sociedad. Entonces está la primera ola sufragista, que bueno, igual viene de antes, o sea, viene de fines del siglo XIX. Ya habían elementos, a fines del siglo XIX, ya había mujeres que estaban declarando la necesidad y visualizando la necesidad de la participación, del reconocimiento y la oficialización de la participación política de las mujeres en los procesos sociales. Y también del espectro del poder, ¿no? Porque finalmente esto tiene mucho que ver con el poder, ¿sí? Las mujeres tempranamente se dan cuenta de dónde está la acumulación del poder, que la acumulación del poder la detentan los hombres, y que es necesario para poder incidir en la sociedad, pertenecer a ese espacio, o sea, participar de ese espacio de poder. Y desde ahí sale la lógica del sufragismo. Lo mismo pasa en Europa, es la misma lógica. Recordar que lo que habíamos visto en Europa es a mediados del siglo XIX, y acá como que empieza un poco más tardío, pero nosotros ya tenemos, entiéndase, llevamos un siglo de este Estado-Nación. El Estado-Nación chileno estaba mirando todo el tiempo todo el tiempo está mirando a Europa, ¿ya? Está instalada la idea, de hecho, del blanqueamiento, del mejoramiento de la raza acá en Chile, y todo el rato está trayendo cosas de Europa para acá, información de lo que está pasando y tal. Llegan en los barcos, los periódicos, los medios de comunicación europeos,
a Chile y Chile quiere mucho imitar lo que está pasando ahí. Bueno, y en eso se filtran también estos otros elementos que están pasando en Europa, esta otra información que van tomando las mujeres letradas y de élite, y eso hay que reconocerlo porque son las que saben leer y escribir. Empiezan a tomar estos elementos también de lo que había ocurrido en Europa. Entonces ya a fines del siglo XIX empieza a estar la claridad de que las mujeres quieren participar del espacio del poder político, y para eso entienden que tienen que participar de las elecciones, por lo menos. Entonces, no es solo el derecho a votar, sino que el derecho a ser electa, a poder ser candidata. Insisto, con la intención de participar de esa discusión. Y es súper interesante porque si hoy día lo pensamos, hemos avanzado un montón, obviamente, pero hoy día cuando pensamos en la paridad, cuando pensamos en que, y cuando vemos la necesidad de que en la constituyente hayan convencionales mujeres y feministas, no solo mujeres, sino que feministas, también tiene esa lógica, ¿no? Necesitamos poner la discusión de nosotras, con la voz de nosotras, en ese espacio de poder. La misma lógica. Entonces, también hay que, esto está relacionado porque está la construcción a mediados del siglo XIX, las universidades, ya se crean las universidades estatales, empieza también un proceso de lucha por el acceso a la educación de las mujeres. Por eso el sufragismo, cuando se habla de estas olas sufragistas, yo también lo expliqué la otra vez, quedan muy encasilladas en el voto. Yo ahora estoy explicando por qué el voto es un objetivo importante para la mujer, porque necesita participar de eso, pero también está asociado a otros derechos básicos, que son justamente el acceso a la educación. Si ya se discutía y se solicitaba un poco el espacio laboral, que haya una igualdad de salario y de reconocimiento de la mujer como sujeto. También habíamos hablado de esto de que tenía que ver con la lógica colonial, que es, hay ciertos sujetos que detentan la existencia y hay otros sujetos que quedan relegados a la no existencia, por lo tanto a la no visibilización, no están sujetos a derecho, no pueden constituirse como sujetos propios, no pueden tener autonomía, independencia, etc. Que es lo que pasa un poco con los niños, con las mujeres, con los indígenas, ¿sí? Todo lo que pasa con la lógica colonial. Bueno, entonces... estaba mal escrito, perdón. Acá, bueno, hay varios hitos, ¿no? En 1877 se promulga el decreto Amunátegui, que es como un decreto muy importante. Y desde ahí empieza a generarse toda esta demanda, ¿sí?, de las mujeres. Es súper loco porque cuando al igual del siglo XX, ya estaba esto un poco se estaba generando la demanda del sufragio, se discute en el Parlamento la posibilidad y se decide que se hace una ley para negarle el voto a la mujer. En vez de avanzar, se retrocede porque dice, no, ellas no están, se discute sobre la capacidad intelectual de las mujeres para participar del proceso, ¿ya? Ahí se ve súper claro esto que yo decía de la colonialidad, de los que son sujetos y los que quedan relegados a una condición de no sujetos que puedan detentar derechos. Entonces se discute mucho sobre la capacidad intelectual, moral, qué sé yo, que tiene la mujer para poder votar, y se promulga una ley para que no voten, para que se prohíba su participación. Y luego ya en 1934 se aprueba el sufragio femenino,
pero a las municipales, digamos, a las elecciones comunales. Siempre con reparos, o sea, tiene una limitante, no son todas las mujeres, ya que es un grupo muy minoritario de mujeres las que puede participar porque las condiciones son que sea mayor de 25 años, que sepa leer y escribir, cosa que tampoco era tan común, entendiendo que el acceso a la educación que se había logrado en ese momento no era la misma educación que tenían los hombres, sino que eran como escuelas de señoritas en donde se enseñaban otro tipo de saberes que no necesariamente tenían que ver con el desarrollo intelectual, ni de la ciencia, ni de las políticas, ni de las matemáticas. O sea, eran como o conventos o escuelas como para ser una buena esposa, como estas, se llaman, como el manual de Carreño cuando te enseñan, ¿sí? Como el comportarse en sociedad y tal, el bordado y cosas así. Entonces, bueno, las que pueden votar entonces es un rango muy pequeño porque son las que son mayores de 25 años y que saben leer y escribir, pero además que tienen un bien raíz, o sea, que tienen una propiedad. Y eso es un campo muy, muy, muy pequeño, las mujeres que eran también propietarias de un bien. Y ya para 1949 se aprueba el voto femenino para las presidenciales y parlamentarias, pero también con estas restricciones. Y lo pongo ahí porque, para que nos demos cuenta de cómo bueno, la cantidad de tiempo que toman las luchas, primero, y segundo, lo tardío de nuestra apertura y la participación femenina real en la historia o en la institucionalidad, ¿sí? Porque la participación femenina para mí, y porque hay registros de ello, aunque también ese es un problema grande, tenemos muy pocas fuentes, hoy día ya después, no sé, hace 20, 30 años atrás, que se está empezando a levantar y construir un archivo sobre la historia de las mujeres en Chile, pero eso es algo que no ha sido trabajado y que no está porque hemos sido invisibilizadas, entonces hay muy poco registro, hay muy poca fuente histórica como tal. Insisto, ahora desde hace 30, 20 años atrás que se están haciendo trabajos más serios y más profundos, pero con la dificultad y la carencia de fuentes, y entonces a lo que se apuesta es a la memoria. ¿Sí? O sea, por eso también esto se llama Mujeres y Memoria, porque la memoria como una fuente enorme que tenemos que rescatar, y por eso hoy día también es tan importante el registro de lo que estamos haciendo, ¿sí? Para que no vuelva a pasar, porque ya estamos aprendiendo de lo que nos ocurrió. Hay una carencia, no hubo registro, pero porque no teníamos ningún poder en ningún sentido para registrar nuestra historia y nuestro proceso. Hoy día sí lo tenemos y tenemos una responsabilidad de dejar todos los registros posibles sobre lo que estamos haciendo. Bueno, en 1970 recién se empieza a lograr la paridad electoral en el sentido de que votaran una cantidad similar de hombres y mujeres, solo de los votantes, no de los candidatos. ¿Ya? Los candidatos seguimos teniendo una disparidad enorme. Quería ver un video chico que es como explicativo un poco del proceso. No sé si... Ahí ustedes ven, sigo compartiendo, ¿cierto? Oh, no. Sí, sí se ve tu pantalla. Ya. Y ahora, perdón. No se escucha así, o al menos yo no lo escucho. Oh, ¿no? No, no se escucha. ¿Y cómo puedo hacer que se escuche? Chuta, espérame.
¿Serán los audífonos? Estás con audífonos, quizás es eso. Tú estás muteada, Fabiola. Ahí se escucha, pero bajito. ¿Pueden escuchar o no? Ahí sí se escucha, bien bajito, pero sí se escucha. Pero en los años 30 la lucha de las futuras sufragistas chilenas volvió. Ahí sí. Las mujeres ya se atrevían a mostrar las piernas, usaban medias. Cuando el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo consiguió en 1931 el voto para las mujeres. Eso sí, con algunas condiciones, solo en elecciones municipales y solo aquellas que poseían un bien raíz podían votar. No eran muchas. Me acuerdo del entusiasmo que nos produjo cuando supimos que nos iban a dar el voto, porque es muy terrible sentir que uno tiene un derecho y no puede ejercerlo. Era el inicio de una nueva era de las mujeres, el primer derecho que habían conseguido en términos políticos. La búsqueda por el voto como algo reivindicativo propio de esta revolución femenina de la cual tú me estás hablando, tiene que ver con la idea de que ellas se dan cuenta que para acceder a mayores beneficios civiles, a derechos civiles, necesitan estar en cargos de poder. Y entonces ahí el voto es una cosa importante. Marta Cruzco, que fue a votar ese día, todavía se acuerda, un día de fiesta. Éramos un grupo de amigas que estábamos entusiasmadas con esta idea, nos pusimos de acuerdo, salimos al alba y quedamos, como quien dice, de las primeras. Estábamos entrando en la vida pública. Pero todavía no llegaba el voto universal. Las mujeres todavía no tenían voz para elegir presidente, tampoco a parlamentarios. Aparecieron organizaciones como el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile y luego la Federación Chilena de Instituciones Femeninas al mando de Elena Cafarena, impulsora del proyecto para que las mujeres pudieran votar. También se creó el Partido Femenino de Chile por María de la Cruz Toledo. Fue en 1949, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, cuando por fin lograron el sufragio universal. Y ahí es importante destacar que hay digamos, un movimiento reivindicativo de mujeres y que negocian con el presidente. La emoción del hecho físico de ir, marcar una cruz, meterse detrás de una cortina, ejercer el derecho. Oh. Perdón. Bueno, pucha que fome, porque está lleno de... No me salió así el otro día, lleno de anuncios. ¿Cómo puedo volver a compartir mi pantalla? Pero de acá. De acá. A ver. ¿Ahí usted la ve como presentación o ven todo lo de mi pantalla? Todo lo de tu pantalla. Dios. Bueno, esto así es la virtualidad, ¿no? No sé cómo puedo sacar esto. Y ahora otra vez. Y no sé cómo accedo a ver como presentación. ¿Cachai?
No sé cómo llegar a eso para que dejen de ver el resto. Tienes que dejar de compartir pantalla. Porque ahora estaba ahí compartiendo la pantalla, ahora está ahí metida, ¿cachai? Y ahora tienes que... Dejé de compartir pantalla, eso es lo que hice, pues, y ahora quiero volver a compartirla para que lo vean como presentación, pero me vuelve a pasar lo mismo. A mí a veces yo cachado que te da la opción como Es de que, compartir una página Sí, o tu pantalla completa. tendría que compartir solo la presentación, cerrar el video. Ahí no se ve. ¿Ah? Compartir No se pantalla. ve. Está bien. Está bien, está bien. ¿Cachai? Y no tengo. Ahí está. Ahí. Ahí, pero es que aquí ven toda mi pantalla, pues no lo ven como presentación, que es lo que yo quiero. Fabi, tal vez abajo, fíjate, hay como un rectangulito. ¿Viste ese rectangulito? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Te escucho mal. Abajo, al lado de la tuerca, abajo en la presentación que tienes, hay como un rectangulito, un cuadradito, uno al lado. El cuadrado. Ahí, gracias, Ese. muy amables. Muchas gracias. Bueno, pucha, que fome que haya salido, que no haya resultado también el video, pero como pueden ver, tampoco, o sea, lo tengo que tomar, estas cosas, tengo que buscarlas como de las recopilaciones que han ido haciendo hace muy poco tiempo, algunos canales de televisión, pero no hay como documentales así ampliados, ¿ya? Hay súper poco. Bueno, acá decía esto, la Martina Barrios decía, ¿qué preparación es esa que tiene el más humilde de los hombres con el solo hecho de serlo y que nosotras no podemos alcanzar? ¿Sí? Respecto a esta idea de que cuando yo les contaba que habían negado la posibilidad de las mujeres de votar, así como por ley. Y la Elena Cafarena, bueno, aquí hay un montón de mujeres, me faltaron un montón porque de verdad que son muchísimas las que participan del proceso. Efectivamente hay muchas, la mayoría son de élite, hay que decirlo, porque lo que les digo, o sea, era para mujeres que pudieran saber leer y escribir, y eso era poco el rango de mujeres que podían hacerlo, que tenían que habían accedido a ese saber. Las miles de mujeres que habíamos propuesto la promulgación de esa ley y que habíamos luchado 2 décadas por ellas, no fuimos invitadas, ¿ya? Celebramos cada una en su casa con nuestros hijos y nuestros maridos, trabajando como todos los días y soñando con un futuro más justo. Esas son palabras de Elena Cafarena cuando se logra la promulgación en 1949 de la ley de voto femenino. Se hace una celebración, obviamente con como los políticos de la época, de los que habían trabajado en la promulgación de la ley, pero las mujeres no son invitadas a participar de esa actividad, ¿cachai? Nuevamente. Por eso lo pongo, porque también cualquier semejanza con la realidad, con la actualidad, no es coincidencia. No es coincidencia. Entonces, como por ejemplo, se discuten ciertos proyectos de ley hoy día, o toda la discusión del aborto, en donde las mujeres no fuimos invitadas, muchas de las que levantaron esta ley no fueron invitadas, ni tampoco después cuando se promulga con la ley de divorcio, ¿ya? Nos sigue ocurriendo lo mismo. O sea, los hombres siguen discutiendo sobre problemáticas que son de las mujeres y en las que nosotras nos vemos excluidas incluso de la discusión y luego más encima incluso de la celebración del resultado de nuestra lucha. Como para darle una vuelta nomás a eso. Bueno, en esta fecha, siglo XX, empiezan a pasar, bueno, pasan muchas cosas, igual está relacionado con, ¿no?, el movimiento de mujeres y las nuevas reflexiones respecto de la crítica social que se está haciendo, también está entrelazado con un montón de otros movimientos políticos, ¿ya? Siglo XX es bien, bien interesante y bien movido en ese sentido. Hay
un desarrollo del comunismo, del socialismo, del anarquismo en Chile, del artesanado, está todo fines del siglo XIX, principios del XX, todo el tema de la cuestión social, en donde se empiezan a desarrollar como o sea, a visibilizar la pobreza, la desigualdad así extrema, se desarrollan a partir de esas necesidades, de esas necesidades urgentes y absolutas, como es el hambre, como es las enfermedades, las epidemias, el higienismo, ¿no? Empiezan a surgir un montón de otros, está entrelazado, a eso me refiero, no es como que el problema, digamos, de las mujeres aparezca aislado, sino que está vinculado a un montón de otras reivindicaciones sociales y de movimientos y organizaciones sociales, en donde están participando constantemente las mujeres a lo largo de la historia. O sea, hay mujeres que participaron del proceso de independencia. Entonces, claro, aquí también hacer un paréntesis respecto de que yo aquí estoy contando un poco la historia y las olas desde como la lógica institucional de la participación en la inserción de las mujeres en la participación política institucional, pero en realidad la participación de las mujeres, ya lo habíamos dicho en los otros talleres, es milenaria, digamos, es originaria. Está siempre, obviamente, es parte de todas las comunidades, del desarrollo de todas las sociedades. Entonces, cierra paréntesis. Y entonces, bueno, se generan un montón de organizaciones, aquí ya empezamos a ver por primera vez, y por eso es que tomamos estos espacios-tiempo de esta manera, porque se empiezan a organizar grupos de mujeres como tal, ¿ya? Que en este momento no son necesariamente separatistas, pero sí se levantan identificando y reivindicando derechos particulares de las mujeres, ¿ya? Entonces está, bueno, aquí en los círculos de lectura con Amanda Labarca, se crea un partido cívico femenino, es el primer partido político en 1922, ven que está antes, de antes esta necesidad y el tema puesto. Porque después en 1949 es cuando se logra finalmente el voto y en 1952 cuando recién pueden efectivamente votar. La Unión Femenina de Chile se crea en 1928, aquí está el primer MENCH también, ¿ya? Que es este movimiento pro emancipación de la mujer en Chile, y la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, ¿ya? La FECHIF. Y se hace un gran congreso también nacional de mujeres, y ese sería como el primer congreso nacional de mujeres en Chile. Vamos a ver cómo funciona esto. Si puede ser.
todo el machismo que existía en esa época, hablar de feminismo, yo creo que era algo que le molestaba a un gran sector de la población y que no encontraba mejor cosa que caricaturizar a todas las mujeres que se atrevían a desafiar ese conservadurismo en ese periodo. Primero, las comunicaciones eran completamente distintas a lo que se conoce y se vive como lo más natural hoy día. Se luchaba por los derechos políticos, el derecho a voto. Tuvo siempre una mirada hacia el mundo y una mirada específica hacia la política. No solo feministas, no solo preocuparse de las mujeres, sino hicieron suyo el tema del hambre, de la pobreza, tocaron distintos temas y temas feministas propiamente tal. Las mujeres no tenían derecho a sufragio, pero eso era lo menos, no tenían derecho a decidir sobre nada. Entonces, para mí el feminismo siempre fue como un grito de libertad frente a cosas que le impedían el desarrollo personal a las mujeres. Y el MES fue conocido precisamente por eso, por la lucha política de las mujeres, el derecho a voto y el derecho a participar. Porque a las mujeres se las había relegado a la casa, que ese era el rol. Pero nosotros pensamos que solo a través de mecanismos de empoderamiento de las mujeres ibas a lograr los objetivos del cambio social, cultural, económico que tenía que haber, digamos, dentro de los proyectos políticos o el tipo de sociedades que se están organizando. Nosotros pensamos que el instrumento seguía estando en poder de las propias mujeres. Mayor mérito del MES fue, creo yo, servir de puente y traducir este sueño. Ninguna mujer en una sociedad patriarcal nace femenina. Se va formando, digamos, de acuerdo a los avatares que le da su propia vida, su propia historia. No se puede desconocer los orígenes de todo lo que está pasando. Esta ola de feminismo ayudamos a impulsarlo nosotros también. Tomaron la bandera que nosotros tomamos en un momento. La única manera que nosotros logremos visibilidad es precisamente a partir de que el mundo y la sociedad completa conozca y entienda de por qué se están movilizando las mujeres. Las nuevas generaciones tienen que asumir el liderazgo que les corresponde a su edad y pelear con toda convicción de tener el derecho a decidir en qué mundo quieren vivir. El MEMS tiene dos momentos que después vamos a ver. No puedo. Perdón. Perdón que de nuevo tengo este problema. No sé cómo de nuevo. Porque, aquí sí. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Entonces, tenemos para cerrar esto, como siglo XX, está lo que hablábamos, el decreto Munati, que es a fines del siglo XIX, que va a abrir el espacio educativo o espacios educativos a la mujer, con muchas restricciones también. De hecho, en la historia de Eloísa Díaz, que es la primera mujer médica de Chile, pero no solo de Chile, sino que de Latinoamérica, ella se cuenta que, o sea, los relatos que existen, es que ella tenía que
ir con su mamá a las clases, cursar su carrera con su mamá, porque no podía ir una mujer sola, estar en un salón sola con hombres, entonces tenía que ir con su mamá. Las pruebas, la titulación y esas cosas, como que había que darlas detrás de un biombo, ella detrás de un biombo, digamos, que es algo bien recurrente. Yo les conté una historia de la feminista norteamericana, también en el proceso sufragista, cuando van a un congreso en Londres y no las dejan entrar y después las dejan entrar, pero detrás de una cortina. Entonces, esta imagen, ¿no? Está como de tentar el poder de una forma simbólica tan potente que te invisibilizo así de manera muy concreta y material. Es como, puedes estar, bueno, ya, te voy a dejar entrar, pero no puedes opinar y además no puedes ser vista. O sea, es como que no estás, es como que no existen. Bueno, y algo similar también pasaba con esto de que tenía que ser detrás de una cortina su participación en las clases. Bueno, hay un montón después de eso. Entonces, siglo XX es como una expansión de la organización de mujeres, del acceso a la educación, de la lucha por el voto, de también la participación política, porque no solo ir a votar, sino que, insisto, lo importante era que pudiéramos también las mujeres tener candidatas y tener representantes en ese espacio. De hecho, para la elección de las municipales, la primera vez que pueden votar, ya que en el 35, en el 34 se aprobó la ley, pero en el 35 son las elecciones, y ahí hay 98 candidatas, 98. Y luego, bueno, solo 25 son electas, pero es notable, o sea, eso es un avance gigante. Y luego entonces pasamos a la segunda ola, ¿ya? Ya nos quedamos más o menos hasta el 1950, por ahí en la segunda ola. Luego también ya vienen todo, como les decía, ya se venía arrastrando todo el proceso de la cuestión social, de la pobreza en Chile. Estábamos entre medio con todo un proceso de industrialización, migración campo-ciudad. Todo eso había ocurrido primera mitad del siglo XX. Y entonces luego viene la segunda ola, que está marcada, entendiendo las olas, insisto, por estos hitos de visibilización y de masividad de la expresión política en el espacio público. Y entonces viene la dictadura, y aquí estas organizaciones de mujeres, que ya había sentado unas bases de organización, se politiza muchísimo más producto del momento que estábamos viviendo. Y aquí quiero rescatar principalmente el movimiento de Mujeres por la Vida, ¿ya? Mujeres por la Vida es como una red, o sea, no sé si es una red, pero es una conjunción de un punto de encuentro que hacen las mujeres de distintos posicionamientos políticos, o sea, desde mujeres demócratas cristianas a PC, miristas, ¿ya? Donde entienden que en ese momento es necesaria fundamentalmente la unidad de todas para generar la fuerza contra la dictadura. Entonces, frente a lo que propone la dictadura, que es la muerte, ¿sí? Yo insisto con la idea de la colonización respecto, porque la colonización también plantea, alguien tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, ¿sí? Entonces, bueno, ellas, por eso buscan esto de mujeres por la vida, porque es frente a la muerte estatal, nosotras luchamos por la vida. Ahí aglutinan un grupo gigante y muy heterogéneo de mujeres, que en general, bueno, en la dictadura, como, detenciones, desaparición, hay
una ausencia forzada de la presencia masculina en muchos hogares y por lo tanto las mujeres asumen todos los roles posibles, porque quedan solas, jefas de hogar, tienen que hacer la mantención de la vida, para las ollas comunes en los espacios populares, el cuidado, educación de los hijos y además la lucha, y además la búsqueda de sus familiares, ¿no? Entonces, la participación de las mujeres durante la dictadura es fundamental y es enorme, enorme. Porque como les digo, están en todas las dimensiones de la vida, 24/7, bueno, como todas, pero con la característica particular de que están en una dictadura. Y aquí se empiezan a visibilizar un montón de cosas, o sea, en términos económicos, las desigualdades, pero también la potencia de la organización femenina, la valentía, porque las mujeres empiezan a convocarse en los espacios públicos, cientos, miles de mujeres en plena dictadura, insisto, donde había desaparición forzosa, relegado, tortura, violación, asesinatos sistemáticos y masivos, ellas salen igual a la calle a exigir justicia, a exigir dignidad, a exigir verdad. Y también, bueno, a partir del 80, porque efectivamente yo creo, es mi visión, yo creo que en los primeros años, o sea, desde el principio de dictadura, años 70, estuvimos en un estado efectivamente de resistencia, pero de shock también, o sea, entonces a partir de los 80 empieza a haber una articulación y una organización mucho más que en el 70 no lo hubiera, ¿no? Pero insisto, había una cosa mucho más de responder a la sobrevivencia y al estado de shock que significó la dictadura, porque fue brutal, digamos. Brutal, de hecho, o sea, en todo el mundo se estudia el caso chileno justamente porque se aplica la teoría del shock para la posterior instalación del modelo neoliberal. Bueno, entonces, están las demandas por una parte de entender el cuestionamiento al sistema económico, pero sobre todo al sistema judicial, a las relaciones, a la instalación del poder femenino, pero también como de la hermandad de las compañeras, ¿no? Eso también es importante como en términos culturales, internos del movimiento. Bueno, Mujeres por la Vida, insisto, es muy importante lo que hacen ellas en el espacio público. Nuevamente atienden a la creatividad de manera muy consistente, son muy valientes en el ejercicio de sus acciones, convocan a una masa muy grande de mujeres, y se van haciendo alianzas con organizaciones que también, como Convocada, que quiero que lo veamos, sobre el arte, ¿sí? Porque sin recursos, en dictadura, entonces, como que la potencia que tienen se basa principalmente en eso, en la creatividad. Hacen un montón de acciones que son notables. Entonces, a ver, veamos si podemos... Oye, yo no escucho nada.
¿Ahí sí? ¿Ahí sí? No, al principio como que escuché unos cacerolazos, unos gritos, pero ahora no. Qué raro. ¿Cómo puedo hacer para que escuchen? ¿Y antes cómo lo hiciste? Solidaridad entre los chilenos. Seguramente todos ustedes saben y el resto lo sabe. ¿No? ¿Siguen sin escuchar? Sí, ahí se escuchó. Ah, ya, bueno, a ver. ¿Cuál es el papel de la mujer? Vestirnos de negro y salir de negro, un grupo de negro, de repente con un ataúd que decía una democracia, cosas de esas, marchas en silencio. Mire, aprovechamos mucho nuestra condición, incluso el machismo que existía en el país. Para nosotros, por ejemplo, cuando había protestas, nosotros apelábamos a nuestra condición de mujer. Eres un poco hombre, ¿cómo se te ocurre? Le interpelamos a los carabineros, a los militares, porque sacaban a los militares con la cara pintada en la calle. Y yo decía, bueno, no tienen madre, no tienen esposa, piensen en su hija. ¿Cómo son tan poco hombres de pegarle a una mujer? Esta es una foto histórica, porque fue la foto del cabo Policán. Fue por primera vez, se juntaron, y si ustedes se fijan, la mayoría, la inmensa mayoría son mujeres. Esto es muy histórico, porque fue el año 83, y esto dio origen, porque se organizó por un grupo de mujeres bajo la consigna Mujeres por la Vida, ¿ya? Y ahí se formó esa organización que se llamaba Mujeres por la Vida. Mira, yo no sé, no es reconocido, realmente las cosas las hacen los hombres, ¿no? Y un poco reconocen los aportes que las mujeres hacen. Entonces, nunca sale, pero yo creo que fue fundamental el movimiento de mujeres que había en esa época. Fundamental. Hicimos muchas cosas que fueron en beneficio no solo de las mujeres, sino de todo, de la gente que estaba. O sea, ayudamos a que la gente despertara, saliera a las protestas, hiciera todo lo que se hizo para que se fuera. No hay familia chilena que en estos años no haya conocido el dolor de alguna de las formas de muerte aquí simbolizadas. Queremos una vida digna y fraterna. Esta solo puede darse en la verdad y en la justicia. En la verdad y en la justicia no puede ser negada. Si somos capaces de exigir justicia ahora, seremos capaces de exigirla en el futuro. La defensa de los derechos humanos es un imperativo moral y un compromiso que se adquiere para siempre. Si transamos hoy, transaremos mañana. Esta acción no es un homenaje, es un compromiso. Como mujeres, sentimos la obligación de exigir a las Fuerzas Armadas, a los partidos políticos y a nuestro pueblo acciones concretas de justicia. No lo olvides en tu no. Mujeres por la vida. No existían en esa época partidos políticos, no se podían expresar. Éramos una voz que expresaba lo que estaba pasando y denunciaba. Hicimos muchas cosas que fueron muy peligrosas, por ejemplo, pararnos frente al
íbamos a salir luego, porque no habíamos hecho nada tan grave, ¿no? Por desorden en la vía pública, ¿no? Pero eso era normalmente por lo que caíamos. Eran súper potentes las chiquillas o sea, de Mujeres por la Vida, no las chiquillas, digamos, las compañeras de Mujeres por la Vida. Es notable su accionar, yo en ese sentido les recomiendo un montón. Yo ayer justo vi, preparando y pensando en materiales y cosas para este taller, el documental Hoy y No Mañana, que salió el 2018, muy recomendable. Es un documental específicamente del movimiento Mujeres por la Vida, con muchas voces de mujeres que participaron en ese momento. Ya hicieron un montón de acciones, como decía la María Lenina. Yo nací en el 81. Mi mamá participó del movimiento, bueno, del MENCH, del CODEM, y andaba metida en todas las cuestiones. Y a veces obviamente me llevaba a mí, porque una anda haciéndolas todas, digamos, anda maternando y haciendo activismo y construcción política y toda la cuestión. Entonces, yo me acuerdo que llegó, mi mamá una vez llegó a la casa y toda moreteada, porque le habían tomado detenida, le habían pegado, qué sé yo, toda moreteada, y era porque habían ido a apagar la llama de la libertad. Yo no sé si ustedes se acuerdan o son muy jóvenes, pero antes en el Paseo Bulnes había una llama de la libertad que había instalado Pinochet. Sí, sí, me acuerdo de eso. Yo me acuerdo. Sí, Sandrita, ¿viste? Había una llama, qué sé yo, encendida 24/7 y protegida por Paco, digamos, por Carabineros. De hecho, esta imagen, yo no sé si ustedes ven mi cursor, pero esta imagen del centro donde los Pacos están llevando detenida gente, a mujeres, esa es la imagen de cuando se la están llevando detenida, cuando apagaron la llama. Cosas simbólicas, cosas que tienen que ver con el arte, pero que son políticamente muy simbólicas. Arriba está la Fanny Poyarolo, hicieron ellas carteles con la imagen de cuerpos de los desaparecidos, llevaron un montón, y se pasearon ellas por el centro de Santiago con esas imágenes. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también es súper importante como ella, porque hay un equipo de periodistas que ayudan también a generar frases, a generar comunicados, a sacar información para el extranjero, ¿cachai? Para poder buscar también ayuda
de otras organizaciones de derechos humanos sacan el tema de violaciones de derechos humanos a nivel internacional. Es muy importante lo que hacen Mujeres por la Vida en el proceso de la dictadura. Y lo otro que me parece súper interesante, bueno, tiene muchas cosas interesantes, pero la Fanny Nico Yarolo en este documental de Hoy y No Mañana, habla de que ellas tenían una medición del miedo. O sea, porque insisto, estamos hablando en hacer acciones en plena dictadura, cuando la desaparición era así, pan de cada día, digamos, en total impunidad. Ellas hacían una medición del miedo de las participantes y decían, bueno, si la mujer tenía en su medición del miedo, de 1 a 10, las que tenían más miedo, entonces estaban atrás, no estaban en los lugares más peligrosos y iban por bloques según su nivel de miedo. Eso a mí me pareció notable de parte de ellas, de una cuestión así como de compañerismo, de entender la dimensión de lo que están haciendo, la dimensión humana del miedo también. O sea, lo comento porque de verdad a mí me emocionó mucho eso, lo encontré como tan humano, tan... es terrible porque tenés que enfrentarte igual al miedo, ¿cachai? O sea, era como, sí, esto lo vamos a hacer con miedo, estamos todos eso cagados de miedo. como... Sí. Igual Dale, es como Sandra. una señal de cariño, de cuidar a la otra. No Totalmente. sé si se escuchó. Sí se escuchó, Sandrita. Ah, ya, bacán. Oye, sí, conversen, coméntenme todo lo que quieran en cualquier momento, ya, no hay ningún problema. Y lo otro interesante es que bueno, ellas empiezan, aquí también se empieza a sentar las bases del concepto de violencia político-sexual, ¿ya? O violencia, sí, político-sexual, policial. Se han hecho estudios dramáticos respecto de cómo se usó la violencia sexual en la dictadura, porque cómo el cuerpo de las mujeres tiene un simbolismo particular en la ejecución del poder y de la violencia. ¿Sí? Y ya no en el espacio privado, ya no en el maltratador que está dentro de la familia, sino que el Estado como un maltratador de los cuerpos de las mujeres. Y entonces cómo se utilizó muchas veces como forma de tortura la violencia sexual desatada, cómo se utilizó también la violación, la utilización, el secuestro de las hijas de los dirigentes, o detenían a la familia completa, violaban a la hija, violaban a la señora, a la pareja, a la compañera, frente al tipo para que el tipo hablara, porque además se entendía que los hombres eran los que llevaban toda la dirigencia, ¿no? Pero se utilizó a la mujer en el proceso de manipulación y de violencia, ¿ya? Y aquí se instala, para Chile particularmente, la idea, la noción y la denuncia de la violencia político-sexual, que a mí me parece que es súper importante. Y después está CADA, colectivo de acciones de arte. Yo no sé si podemos ver, a ver cómo está ahora. Sí. No sé, o solo se los comento. Sí, si ven bien, además los videos y si los escuchan bien, no me queda claro. ¿Los vemos? Es que es súper interesante cómo también se empieza a instalar muchísimo más la performance, ¿no? La acción de arte como herramienta política. Ay. Voy a sacar, parece. A ver. Si se escucha o no se escucha.
Ya pues. Patrimonio de los pocos, sino que enraizada en nuestra historia y nuestra tradición, alcanzará a los más altos sectores y llegará a las barriadas populares como símbolo del progreso y la visión del mañana de un pueblo capaz de entender y vivir la cultura propia al margen de la dependencia extranjera. Y en este escenario, los artistas del pueblo han entregado la creación extraordinaria del hombre y con ello están diciendo que los artistas están con nosotros. La voy a adelantar un poquito porque... El control de la censura no se aplicó con igual estrictez a todos los sectores de la actividad cultural. El arte neovanguardista fue el menos dañado por sus efectos obliterantes, el refinamiento de los juegos de signos y las operaciones de despiste que, a modo de simulación y camuflaje, elaboraron las obras de la avanzada, las llevó a ocupar una franja muy restringida en el campo de la recepción de las artes visuales. La avanzada quedó así confinada a un espacio minoritario de sociocomunicación que la protegía de la censura administrativa. La oficialidad no juzgaba demasiado temible la ofensiva de esas obras marginalizadas a subcircuitos de operación cultural en comparación a manifestaciones de carácter masivo común, por ejemplo, el teatro o el folclore, que agrupaban sus públicos en torno a un mayor consenso ideológico de identificación popular. Durante los años 1977 y 1978, Juan Castillo y yo nos reuníamos, por razones de militancia política, con artistas de diferentes partidos de oposición, en la Galería del Espacio Siglo XX, lugar en el cual, por supuesto, también realizábamos actividades artísticas. Entiendo que Daniel y Raúl también habían experimentado el trabajo colectivamente en el Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, con Ronald Kay y otros. Con posterioridad a estas ideas, experiencias de carácter grupal, en el año 1977 formamos el CADA. Lo que nos unió de inmediato fue la idea de conectar arte y política. En estos últimos años ha surgido un grupo denominado Colectivos Acciones de Arte, CADA, cuya actividad la realizan preferentemente en el espacio urbano, a partir de una idea o proyecto preestablecido. Un trabajo que consideramos que representa lo que el grupo ha tenido en cuenta, los conceptos que el grupo ha integrado es el trabajo con los aviones, en la medida en que tanto texto como una forma de organización aérea intervienen y modifican un tiempo concreto ciudadano. Ese trabajo que consistió en la alineación de 6 aviones que tiraron un manifiesto de arte, contemplaba fundamentalmente la inclusión del ciudadano como sujeto de arte, es decir, el ciudadano como ente creativo, activo y susceptible de ejercer su creatividad en su espacio cotidiano de vida. Cuando digo que el ciudadano es un sujeto de arte, me refiero a que efectivamente hay una especie de intercambio, es decir, tanto el artista es un ciudadano como el ciudadano es un artista. La avanzada puso en marcha un itinerario de desbordamiento de los límites de espacialización de obra de arte que llegó a abarcar a la ciudad. Se llamó Acciones de Arte a esas obras cuya estructura permanecía abierta para que el espectador intervenga en la obra. La performance de una palabra no existía para nosotros, lo llamábamos acciones de arte. Era un arte confinada, estaba en el límite con lo político, o sea, con la expresión política. Un arte que sobre todo invitaba al desacato, a la no sumisión y a la no resignación. Moralismo, toda la resignación. En cierto sentido, nosotros tomamos esa la herencia, pero no hacíamos murales, hacíamos cosas públicas, pero no murales. Después rayamos todas las paredes de Santiago, las rayamos con cosas muy rápidas, las rayamos con lo más inglesa, más examinada, de 1983, está todo firmado. Las evitaba, rayamos, ¿no? Empezaba con todo lo buscaba, una bota, decía Pinochet, no más Pinochet. Eso fue el año 1983. En
en los bandejones del río Mapuche, jamás no tomó la gente, fuimos en la montaña. Eso lo sigue la gente interna, no nosotros. Siempre. Bueno, lo voy a detener ahí, pero era como para que la importancia de... Otra vez me va a pasar esto. La importancia de ver la acción de arte como herramienta política me parece súper importante. Y bueno, eso, lo pongo el no más porque fue como súper importante. Yo creo que lo hemos visto y hasta el día de hoy lo usamos, ¿no? De hecho, ya después en un momento se toma no más porque somos más, y así, no más muerte. Es súper interesante aquello porque empiezan a jugar un montón con la performatividad que ya habíamos visto, la importancia de la performatividad y el arte en el movimiento, en el discurso político del feminismo. Y luego tenemos una tercera ola diferenciada que sería ya el retorno a la democracia, y ahí empieza a haber esta unión de esta heterogeneidad de los movimientos, organizaciones y mujeres y activistas feministas que había logrado Mujeres por la Vida, esta como unidad de trabajo para la llegada a la democracia se empieza a desgranar. Se empieza a desgranar y ahí siempre se habla de un espacio donde ahí está como las autónomas versus las institucionales, ¿no? Entonces, igual aquí existe una cuestión bien particular, pues, porque veníamos llegando, o sea, saliendo de la dictadura, ingresando a la democracia con toda la esperanza y la ilusión que eso significaba y poder tomar, digamos, que el pueblo, la ciudadanía, porque todavía estaba muy este concepto de la ciudadanía como muy... y como objetivo a seguir, ¿no? O sea, el poder ciudadano. Entonces, claro, pues se quiere entrar a la institucionalidad, porque es una institucionalidad que había sido negada. Entonces, por un lado está, yo comprendo el ímpetu, digamos, de algunas organizaciones que quisieron, obviamente, vincularse a la institucionalidad por eso mismo, porque era acceder a un espacio que había sido negado y por el que se había luchado y que había tenido un costo humano muy, muy alto. Entonces, efectivamente hay cierto grupo, que esto pasa a nivel todo latinoamericano, porque compartimos con Latinoamérica las colonizaciones españolas, luego las colonizaciones gringas, europeas, compartimos la imposición del neoliberalismo, compartimos la instauración post-dictadura de democracia representativa, de democracias a medias. Y esto le pasó a muchos otros países latinoamericanos que efectivamente se empieza a desgranar este movimiento popular y se divide entre autónomos e institucionales. Entonces, está por un lado movimientos de mujeres que ingresan a la institucionalidad estatal. Existe otro flanco que hay un desarrollo importante de las ONG, o sea, organizaciones no gubernamentales y que buscan financiamiento externo extranjero, principalmente europeo, y está ya las autónomas que empiezan a cuestionar incluso también el proceso de las ONGización, le llaman a ese proceso, porque esos recursos, lo decía en la clase pasada la Ochi Curiel muy claramente, que es una crítica de las autónomas a todo esto, porque cómo entonces el Fondo de Desarrollo Internacional, la ONU y todas estas otras organizaciones
internacionales, principalmente europeas, empiezan a instalar una agenda política en América Latina. Entonces, en este ejercicio de buscar autonomía e independencia por fuera del Estado, caemos igual en otra institucionalidad extranjera que es colonial y que nos viene a imponer la visión que ellos tienen de nuestra realidad y de nuestras necesidades. Ese es como el cuestionamiento que tienen profundamente las autónomas, las decoloniales y las comunitarias. Pero bueno, esos 90 y 2010 hay un gran desarrollo de varias organizaciones. De hecho, ven, en los 90 está se instala el CERNAM, el primer gobierno ahí con Elwin, el Servicio Nacional de la Mujer, el PRODEMO, que es el Programa de Desarrollo para la Mujer, la Red Chilena contra la Violencia también se forma de manera autónoma, no es parte del Estado, como el PRODEMO y el Servicio y el CERNAM, pero se gesta todo esto en los 90, al tiro saliendo de la dictadura. Hay un flanco también importante del movimiento lésbico en Chile también, en desarrollo y visibilización y lucha de aquello. Aquí pongo otras organizaciones, pero hay un montón de organizaciones que se empiezan a generar. Recordemos que ya es de la dictadura, y en esto se me olvidó mencionar, y son súper importantes las arpilleristas, las bordadoras. Entonces volvemos a este ejercicio del arte como herramienta política. Entonces, que han vinculado grupos y grupúsculos de mujeres a lo largo de todo el territorio, las mujeres indígenas también por su lado, con sus propias reivindicaciones, pero en esta lógica, insisto, de la llegada a la democracia, empieza a gestarse como, a instalarse como organizaciones y como legales, ¿no? Porque antes era todo ilegal. Y todo se hacía un poco dentro de la clandestinidad. En este caso ya hay como una confianza mayor de salir al espacio público y de declararse, de tener una dirección, de tal, eso también estuvo un poco en la dictadura, pero ahora con mayor fuerza. Hay otra parte que a mí me parece importante en el desarrollo del feminismo, es que recordemos que ya en los años 90 Judith Butler saca su libro del género en disputa, y también entonces a finales del siglo XX y principios del siglo XXI hay estudios de género en las universidades, ¿ya? Entonces vamos a empezar se van a generar espacios de tensión mayor en los espacios universitarios, ¿sí? Discusiones más profundas de el rol de la mujer y de las disidencias también. Ahí las yeguas del apocalipsis y Pedro Lemebel, muy importante en la visibilización de la teoría queer y de los estudios de género y las reivindicaciones de las disidencias que no habían sido, yo siento, totalmente visibilizadas y reivindicadas y aceptadas y tomadas totalmente por los movimientos de izquierda, porque tenemos que reconocer que los movimientos de izquierda muy de izquierda serán, pero también muy machistas. Entonces, las disidencias quedan bastante invisibilizadas. Y ahí empieza ya en los 80 también todo esto como el movimiento, mucho más fuerte el movimiento lésbico dentro del movimiento feminista. Chuta, ya. Bueno, voy a cerrar ahí la tercera ola. Tengo otro video, pero es que no sé si se escucha bien y quizás nos vamos a tomar más tiempo. Pero lo pueden buscar y también es como de una compilación que hizo un canal de televisión sobre Nosotras sí tenemos historia, y ahí yo quiero recuperar un poco, mencionar a un montón de mujeres. Yo sé que se me van muchísimas porque muchas mujeres participaron tanto en la dictadura como en el proceso de la democracia. Y ahí es muy importante Mónica Echeverría, Fanny Poyarolo, Teresa Valdés, Marcela Otero, María Elena Monkever, la Mirenchu Bustos, María Rosa, Estela Ortiz, la Ana González, como olvidar a la Ana González, la Loti Rosenfeld,
Patricia Duque, la Diana Miraltit, la Kena Lorenzini, que era la encargada del registro audiovisual, porque era fotógrafa, es fotógrafa, que es la que nos permite, muchas de las fotografías que yo he tomado son de la Kena Lorenzini, nos ha permitido tener registro, eso es muy importante. La Graciela Borges, la María Lerina del Canto, que la escuchábamos ahí, la Gladys Marín, Violeta Parra también, anteriormente, bueno, como mujeres hito que nos fueron demostrando, que fueron posicionando un poco mujeres power y potentes que se salían de la norma y que tenían un posicionamiento político. Eso, muy importante empezar a ver que, bueno, justo con la red chilena contra la violencia también hace un aporte gigante, gigante al feminismo chileno, empieza a poner al inicio del siglo XXI el tema del acoso callejero. Y entonces cómo vamos, este nuevo feminismo situado, digamos, en una democracia que también fue impuesta y con todas las críticas que nosotros podemos hacerle a la democracia o la pseudo-democracia que tuvimos, efectivamente ya estábamos situados en otro lugar. Y desde ese otro lugar empiezan entonces a poder conversarse y problematizar otros temas. Porque antes era la vida y la muerte, esa era la discusión, ¿no? Y hoy día, si bien creímos que era otra la discusión, porque yo creo que hoy día sigue siendo la discusión la vida y la muerte, no hemos superado eso, ha disminuido, por supuesto que sí, pero seguimos teniendo situaciones brutales en donde se nos pasa máquina a ese nivel, y para eso tenemos los ejemplos de Berta Cáceres y de la Macarena Valdés, por ejemplo. Y bueno, entonces empezamos a ver acá, 90, al principio, el 2000, a tener espacio para conversar otras problemáticas, ¿ya? Que tienen que ver justamente con el acoso callejero, que yo eso creo que es un punto que la red chilena posiciona, y de manera así sistemática, permanente, consistente en el tiempo, las temáticas feministas en el espacio público, porque ellas van y empapelan todo. Yo me acuerdo que hubo un momento en que yo cuando miraba, había unos años, no me acuerdo ya, de haber sido como 2005, por ahí, que uno miraba y estaba todo Santiago empapelado con estos carteles amarillos con negro, súper característicos. Del machismo mata, ¿no? Entonces como sacar las problemáticas de la mujer al espacio público. Y visibilizar las violencias que operaban sobre el cuerpo de las mujeres. Y también el placer y el goce también empieza a estar como una temática importante en el movimiento feminista. Y luego tenemos entonces, llegamos a la cuarta ola, que ya estamos hablando, para Chile. Me parece que el 2011 es un año así de inflexión muy importante. Está ligada a esta cuarta ola, yo siento que no la podemos separar del proceso del espacio educativo. O sea, aquí toda la revuelta estudiantil que hubo y que ya venía desde antes, hay una participación femenina muy importante, en donde las chiquillas o esas compañeras empiezan a posicionar en ese espacio de lucha, o sea, en ese espacio organizativo, pero de lucha de reivindicación estudiantil, el tema de las mujeres. O sea, las demandas de las mujeres. No solo las demandas generalizadas del CAE, que es muy importante, ¿no? Pero también de nuestras propias luchas, de nuestras propias violencias en los espacios educativos. Y eso después, porque ya había algunas temáticas, se discutían esas cosas, e insisto, ya veníamos con la universidad, había estado los estudios de género, por lo tanto, yo creo que eso también nos abrió un montón de discusiones en los espacios universitarios y después se fueron trasladando a los espacios de los liceos. Entonces, aquí, ¿por qué hablamos de una cuarta ola? Porque tiene particularidades especiales este nuevo movimiento. Primero, la masividad.
O sea, aquí es notable el nivel de convocatoria que tienen las acciones feministas. Yo también siempre cuento, yo como ya les conté, vengo de una familia como con historia un poco feminista, y la cosa es que siempre yo desde muy chica asistía a los 8 de marzo. Y yo me acuerdo que al principio, debe haber sido también los años 90, se conmemoraba el 8 de marzo en ¿cómo se llama? En la plaza que está ahí al lado del Cerro Santa Lucía. No me acuerdo cómo se llama esa plaza. Tiene un nombre. Ya, esa placita chiquitita en Miraflores. Y yo me acuerdo que en los 90 no alcanzábamos a llenar esa placita. Las mujeres que íbamos. Yo era niña, obviamente. Tenía como 10 años, sí, hasta los 15 años, ¿no? Yo recuerdo que eran pequeñas las movilizaciones, ¿no? Unos cientos de mujeres a lo más. Y a partir del 2010 en adelante, ¿para qué decir el 2018? Ya hablamos de decenas de miles. O sea, ya se transforma. Insisto, tener una convocatoria en los 90, tener una convocatoria feminista de 500 mujeres era un éxito. Era un éxito total. O sea, hoy día de pronto podemos acercarnos, no sé, ¿cachai? Como, no sé, a 500.000, no sé, a nivel nacional, una cosa increíble. Entonces, eso es una particularidad también de esta cuarta ola. Por eso que a mí me parece que hay que dividir, que hay que separar, porque son estadios distintos, son contextos históricos distintos y son manifestaciones distintas también. Entonces, bueno, ya, entonces tenemos por una parte que empieza a aparecer la educación no sexista como demanda importante, porque ya no es solo el acceso a la educación, ¿cachai? Ya ese no es el tema. El tema es la educación, cómo se está repartiendo y cómo se ejercen las relaciones de poder dentro del espacio educativo. ¿Cachai? Que ya es hilar mucho más profundo, es tener una conciencia feminista mucho más acabada. Por eso yo siento que hay que separarla, porque ya las mujeres estamos discutiendo otra cosa. Bueno, luego tenemos el 2016, toda la ola de Ni Una Menos, que también es un elemento súper importante en el desarrollo del posicionamiento político y de la demanda feminista, porque también ahí instalamos nuevamente y con mucha más fuerza la violencia sobre los cuerpos. Y sobre los cuerpos que importan y los cuerpos que no, ¿sí? Cuerpos que importan, precisamente. Hay otro libro de la Battle que sale que también es súper importante en esa discusión. Bueno, Ni Una Menos, que es una marea así increíble. La visibilización, porque, a ver, los femicidios existen de siglos. O sea, no quiero decir, y no es minimizando, es al revés. O sea, mi intención de decir esto es: existen siempre, han existido siempre, y había una naturalización y había una invisibilización de ese fenómeno. Sabíamos, pero ni siquiera se catalogaba como tal. Entonces ya, principios del siglo XXI, sí tenemos como categoría y como demanda explícita, específica, el femicidio. Es un homicidio particular, no es un homicidio cualquiera, es un asesinato de una mujer por ser mujer, ¿ya? Entonces también sentamos otra claridad, y le vamos poniendo categorías a esta relación de poder. Está todo el movimiento Me Too, que para nosotras es como: amiga, si te creo, yo te creo. Un destape de la agresión, de las violencias
de todos los tipos de violencia, ¿sí? O sea, sexuales, el Me Too tenía mucho que ver con lo sexual, las funas de acá de Chile también y de Latinoamérica, porque insisto, compartimos, si no somos un caso aislado, bueno, Chile es bien particular, pero así como que tiene esta idea de ingleses de Latinoamérica y todo, y como que se quiere desmarcar de todo, no es europeo ni tampoco tan latinoamericano, porque no le gusta eso, tiene todo el blanqueamiento, pero finalmente compartimos muchos contextos con Latinoamérica. Está ya para el 2018, que ahí empezamos, está como se sienta el Mayo Feminista, y es súper interesante que se haya llamado así, ¿cachai? Que lo hayan ido nombrando así, bueno, igual son las intelectuales, y hay un libro de la Farideh Serán que se llama El Mayo Feminista, como haciendo simulación al Mayo francés, y lo interesante ahí es que, y por eso es que yo lo junto y digo, defiendo la idea de que hay una cuarta ola, porque aquí hay un cambio cultural. O sea, aquí es evidente que estamos transitando un cambio cultural. Y estamos exigiendo un cambio cultural, porque no es solo, ya no queremos, la demanda no es solo al Estado, no es solo a la legalidad, no solo queremos una ley que haga esto, que proteja esto, no, nosotros queremos que las relaciones cambien, que los sujetos, que las conductas de los sujetos se modifiquen. O sea, insisto que es hilar más fino y es más profundo, y el desafío también es más grande. Entonces aquí ya también se instala la idea de la construcción del patriarcado y el modelo económico neoliberal y la libertad sobre el cuerpo de la mujer. La coordinadora 8M también es un elemento súper importante en términos organizativos y en términos de visibilización. Empezamos a hablar del tema de los cuidados también, como otra temática importante. El Mayo Feminista se provoca, a todo esto, perdón, se me había saltado, pero el Mayo Feminista tiene que ver con todas las tomas feministas que se hacen en las universidades. Eso es histórico. O sea, tomas a las universidades han habido también históricamente, pero tomas feministas, no, de mujeres. La católica tomada por estudiantes feministas. ¿Y qué es lo que están discutiendo? Es el acoso y el abuso dentro del espacio educativo. ¿Ya? Entonces, y toda una serie otra vez de funas, porque se abre ahí una válvula de, en el fondo son violencias que estaban contenidas, que teníamos ahí acalladas, y que faltaba que hubiese un punto de visibilización, que alguien levantó la tapa para mirar, y la tapa salió lejos, y salimos todas a decir todas las violencias que habíamos vivido, y a tomarnos ese espacio, mierda, y se acabó. Y eso pasa de manera como concatenada a nivel nacional, porque parte la toma en la Universidad Austral, no me acuerdo, no sé si estoy equivocada, no lo investigué quizás bien, pero yo me acuerdo que fue la Universidad Austral en 2018, y de ahí empieza a salir un montón de otras universidades contando, la Chile, la Católica, la de Valpo, escuelas particulares. Yo me acuerdo que para ciertas cosas, yo ya estaba metida en eso. Llegaba una compañera y nos decía, oye, cabras, mañana vamos a ir a tomar la escuela de antropología. Para allá, partíamos el fue de antropología, después la otra, no, de sociología, de no sé dónde, y partíamos para allá. Y entonces, era localizado, la denuncia era localizada. Este profesor, ¿cachai? En esta carrera, este director de carrera que no hizo nada, las universidades no tenían protocolos de acoso, y ahí se empieza a nuevamente, porque insisto que esto se engloba en las relaciones de poder. Entonces, hay profesores y alumnas. Y ahí se empieza a generar todo esto del mayo feminista del 2018, que fue impresionante. Y entonces se retoma la idea de la educación no sexista, que se había sentado un poco, se había dejado puesta sobre la mesa en el 2012, pero que nadie había recogido el guante, claramente, como pasa en todas las demandas feministas, que no recogen el guante, pero por décadas y décadas y décadas, y se vuelve a instalar, y se vuelve a instalar de manera así, lo necesitamos ya. La universidad no se abre,
Si no, nos sentamos a conversar qué vamos a hacer con estos casos y necesitamos levantar protocolos. Ahora, ahí también es súper interesante porque los protocolos, ¿ya? Como que también ahí hay un cuestionamiento sobre los protocolos, es como, a ver, ¿nos vamos a sentar a discutir cómo sancionar estos actos o vamos a buscar metodologías para prevenir? Y eso también es muy interesante. Otra vuelta de tuerca de nuevo y otra lucidez muy grande que tuvieron las feministas para enfrentar el tema, porque ya no, insisto, ya no queremos leyes a posterior, lo que queremos es cambiar las prácticas. Entonces les exigimos a ciertas instituciones, bueno, a todas, pero con las que tenemos posibilidad de presión, digamos, de ejercer presión, como con una toma universitaria, lo que queremos es que de verdad se revisen esas prácticas y no vuelvan a ocurrir, no que queden sancionadas solamente. Espérate que... Oh. Y bueno, y el aborto legal, seguro y gratuito, que es un hito a nivel latinoamericano que convoca muchísimas mujeres. Porque a raíz un poco de la visibilización de la violencia sexual, también tenemos la violencia institucional y médica sobre los cuerpos de las mujeres. También se empieza el derecho a decidir sobre mi cuerpo y la obligación del Estado de entregarme ese derecho, ¿sí? Porque el aborto ha existido siempre y va a seguir existiendo. Digan lo que digan los estados, digan lo que diga quien sea. Pero el tema está en que ahora vamos a interpelarlos a ellos, o sea, a la institución más patriarcal que domina todas las otras relaciones y todos los otros espacios, que es el Estado. Y eso también es muy interesante, de mirar así, en esa perspectiva. Bueno, entonces lo que le decía, también de nuevo, aquí tenemos, y esto ya es la performatividad también, ¿sí? Es tan importante todo lo que ha pasado del 2018 para ahora. Está la violencia sexual, la violencia político-sexual, que ya lo vimos cómo se retoma denme un segundo. Perdón. Bueno, entonces volvemos a visibilizar la violencia político-sexual y yo lo tomo como un tema porque ahora lo volvemos a ver con la policía. ¿Cachai? Cómo se vuelve en esta memoria militar, policial, y cómo a las mujeres que se salen de la norma o a las mujeres que protestan después del 18 de octubre, hay varias denuncias respecto de eso, ¿ya? Que fueron sometidas a vejaciones sexuales. Nuevamente, el control sobre el cuerpo de las mujeres en todas las dimensiones. Y disidencias. ¿Sí? Otra temática importante que atraviesa el movimiento de estos últimos años, aquí ya estoy pensando 2018-2020, de nuevo, bueno, la performatividad, el sacar las cosas afuera, que ahí la Mon Laferte hermosamente y con un simbolismo increíble es capaz de hacer su performance personal para denunciar lo que está pasando aquí en Chile. Entonces ahí está muy bonito y lo pongo como ejemplo lo de la Mon Laferte porque es como resignificamos y reempoderamos este símbolo, cuerpo femenino, objeto y cosificado, ¿sí? Desde el lugar de víctima, desde el lugar que mi cuerpo es tomado y abusado, ¿cómo lo resignifico y pongo mi cuerpo como herramienta de protesta? Yo
ahí también hay que darle la vuelta a esto, lo artístico, lo cultural, lo simbólico, lo que está pasando ahí. No es solo una imagen, está llena de contenido. Está llena de contenido. Yo me paro y lo aplaudo de pie. O sea, es muy, muy bello lo que ella hizo. Y entonces, en este acto performático tenemos a las tesis, como no recordarlas, hito mundial. ¿Cachai? Como increíble también eso de nuevamente volvemos a esta de la performatividad, la creatividad de las mujeres, estas nuevas formas, la combinación del arte. Las tesis también es un acto magistral. A mí me volaron la cabeza, porque además yo sigo harto a la Rita Segato, que es una antropóloga argentina que es muy interesante, muy en sus postulados. Tengo algunas diferencias con ella, pero en fin, filo, vamos a tener diferencias, miles de diferencias entre nosotros. ¿Sí? Yo lo que quiero hacer es buscar todo lo que me aporte y nutra para pensar. Entonces, bueno, la Rita Segato es muy interesante, y lo que hacen las tesis es tomar los postulados de la Rita Segato, que la Rita dice, esto es la violencia contra las mujeres, no es una cosa aislada, no es un problema individual, aquí hay una estructura de poder, el patriarcado es una estructura de poder, que se manifiesta, ¿sí? Como circula y se manifiesta a través de instituciones como el Estado, como la justicia, ¿sí? Como la medicina, como la educación, y tal. Entonces, lo que hacen las tesis es tomar toda la tesis de la Rita Segato y hacer la canción y explicarla en 5 minutos. O sea, una cuestión notable. Y que es tan significativo porque nos interpela, nos resuena, nos sentimos interpretadas. Una mujer chilena, una mujer mapuche, una mujer india, una mujer africana. Entonces, claro, el patriarcado es una estructura de poder que nos afecta a todas, a todos además, a todos los cuerpos feminizados finalmente, integrando completamente a las disidencias. Bueno, está el tema de lo anticarcelario como un tema también, como un tema particular del feminismo hoy día. La disidencia, ¿sí? O sea, como esta de salirnos del binarismo también es algo muy importante, y como discutir. Seguimos discutiendo esta pregunta que se hacía la Simone de Beauvoir, ¿qué es ser mujer? Lo seguimos discutiendo. Pero hoy día con muchos más elementos, con mucha más apertura y queriendo salirnos del binarismo. Yo no quiero yo en lo particular no tengo ninguna gana de apropiarme del ser mujer y ponerle todas limitaciones al ser mujer, todo lo contrario. Quiero que sea lo más abierto, extenso posible. Y además tampoco sé si si el objetivo es, ¿cachai? Como tratar de coincidir con ese ser mujer, sino que al revés, es tratar de transformarlo, de codificarlo, abrirlo, mutarlo, ¿cachai? Como, bueno, eso. Entonces, bueno, están las tesis y luego vienen las funas. Porque en ese acto performativo que nos invitan a hacer las tesis, se abren un montón de memorias dolorosas que todas traíamos y que guardábamos en el mundo privado, y las tesis nos invitan a salir al espacio público, a abrir nuestras memorias ahí colectivas y darnos cuenta de que no eran tan particulares, que no eran tan individuales, sino que eran sumamente y tristemente compartidas por miles de mujeres, millones de mujeres en todo el mundo. Y entonces ahí pasa otra cosa, que es las mujeres salen a decir y a hacer sus funas, muchas, cientos, miles de funas. Y se activa una red también de contención para todas esas compañeras. Y ahí si queremos ponerle sororidad o empatía o hermandad feminista o como queramos ponerle, pero pasa algo muy bonito entre mujeres, que es que no importa si nos conocemos de toda la vida o nos conocimos ayer, como que, compañera, estoy aquí.
¿cachai? Yo sí te creo, lo podemos ver, se crearon un montón de grupos virtuales con miles de mujeres compartiendo con sus experiencias, con otras cientos de mujeres dándole ánimo, cariño, mandándole amor, ofreciéndole la casa, pidiéndole la cuenta para aportarle plata, o sea, se ha activado una red gigante de solidaridad feminista. Eso también ha sido súper importante y es una característica también particular. No es que antes no existiera, sino que ahora hay una masividad mucho mayor de ese ejercicio solidario. Y bueno, también la expansión de un montón de nuevas organizaciones y de nuevos tipos de manifestaciones. O sea, hoy día hay un montón de redes, yo me imagino que ustedes también probablemente participan de nuevas organizaciones y todos los días conocen nuevas organizaciones feministas que están haciendo distintas cosas. O sea, las abogadas, las historiadoras, las geógrafas, las periodistas, las ollas comunes feministas, las escuelitas libres feministas, con enfoque género feminista. No sé, o sea, un montón de redes, todas las asambleas territoriales, marchas y acciones territoriales feministas, o al menos con enfoque de género, etc. ¿No? Y por otro lado está, bueno, pongo ahí la performatividad de la yeguada latinoamericana, que es esta imagen con los autos de los pacos. Yo no sé si ustedes las conocen, la yeguada. Ella han hecho muchas acciones de arte, como con unas colas de caballo en su foto, y son súper, como, no sé cómo decirlo, pero como impactantes, como muy al choque, también muy certeras, como las tesis, muy certeras en su mensaje, muy claras. Y claro, sí, es impactante, ¿no? Porque nos cuesta ver el cuerpo de las mujeres. Así, bueno, nos estábamos adaptando a ver las pechugas, digamos, con todas las mujeres sin sostenes, en las marchas y todo. Pero ellas no, ellas van a interpelar la cultura de la violación, que ese es otro concepto que nace también, yo creo, en esta tercera y cuarta ola. Es algo nuevo el concepto de la cultura de la violación. Claro. Entender que no es un hecho aislado, que no es como los femicidios cuando era como crimen pasional, pero no es un crimen pasional, es femicidio. Y ahora es como se le pasó la mano, digamos. No, es una cultura de la violación. ¿Sí? Y no es individual, responde a todo un sistema. Y por aquí, acá hay otra de la yeguada latinoamericana. Otro punto importante es cómo desde el indigenismo, o sea, desde las mapuches y otras culturas indígenas, empieza a haber actuamos en conjunto en muchos espacios públicos y en muchas luchas, estamos en conversación, no necesariamente hay mapuches que no se declaran feministas, a mí eso no me parece mal de ninguna manera, y hay otras que sí, sobre todo grupos mapuches que son champurria, digamos, que son de la capital, de los lugares urbanos. Eso también es interesante, hay una vinculación mayor, porque también hay una mirada de parte de ciertos grupos del feminismo que estamos apuntando, entendiendo, y producto también de la visión del feminismo comunitario, por eso me interesaba pasarlo en la clase pasada, respecto a cosmovisiones cosmogónicas, abrir el feminismo a otros espacios más allá de la racionalidad dura, de la intelectualidad dura, sino que apelar a otras dimensiones de las sujetas y de los sujetes para la transformación feminista ¿sí? o de mujeres. Pero abriéndonos a esa otra. Esto no es como que las mapuches tengan que acercarse al feminismo, o sea, como un imán que coopta hacia sí mismo, sino que el feminismo es
algo que se expande y empieza a cuestionarse tanto y cada cosa, a cada nivel, que cada vez también va tomando otras perspectivas de otros grupos de mujeres que también nos enseñan otras visiones. Entonces, ¿cómo entender esto? Como en algún momento fue lo personal es político de las radicales, y bueno, desde Latinoamérica y desde el feminismo comunitario y decolonial que nos dicen sanar es político, ¿no? Le dan una vuelta de tuerca a aquello, o le agregan otra variable. Bueno, y lo otro es la instalación de fechas conmemorativas particulares, como el 19 de diciembre, que es el Día Nacional del Femicidio, a propósito de un caso particular, que es de la Javiera Cabrera Neira, que es un caso de una niña que fue lanzada por su padre desde un edificio, justamente porque estaba teniendo una discusión con su madre. Y su madre ha hecho toda una campaña larguísima, una lucha larguísima de visibilización de su... Claudia Neira parece, no me acuerdo de su nombre, creo que es Claudia Neira. No me acuerdo. Y de visibilización de su caso y de instalación de esa fecha como una fecha nacional. Eso se ha logrado, se logró. Así que este año también se nos viene el 19 de diciembre, antes de terminar el año, para cerrar con la visibilización. Y bueno, termino con esta imagen de las históricas, que como no lo vamos a olvidar nunca, digamos, ¿no? Y tomé justo esa imagen donde está el pañuelazo también, o sea, está el pañuelazo más las históricas con un 8M masivo, una cosa así ya, una locura. De hecho, yo no pude avanzar, no pude marchar, porque era tal la cantidad de gente, tal, que no se podía. Y por las calles que pasaba, por donde fuera, estaba lleno de gente, de mujeres, de familias marchando. Impresionante. Yo no sé si ustedes fueron y si recuerdan esa experiencia, porque inolvidable. Es también una característica particular, la masividad. Y bueno, frases, ¿no? Como esta, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo, porque yo siento que este feminismo de esta cuarta ola tiene un arrojo particular. O sea, ya habíamos visto que antes también hay distintos momentos, y tampoco, no solo en Chile, sino en otros lugares del mundo, también hay una valentía, no sé cómo decirlo, una valentía, un arrojo, un ejercicio performático importante de fuerza del espacio público desde las feministas, pero yo siento que hoy día como que está 2.0, 3.0 ese arrojo, ¿no? Y la masividad también ayuda, ¿no? Bueno, quiero terminar con esa imagen que también es notable, y volvemos a ver expresar el simbolismo, ¿no? Del cuerpo, de la libertad, de la liberación del cuerpo, de una mujer que llega hasta allá, hasta arriba del caballo, que es el ícono también, el símbolo del objeto en disputa del espacio público que ha tenido esta última revuelta. Y cómo esta cosa performática simbólica sobre cómo las mujeres, que también había sido un espacio, hay que reconocer el caballo, eminentemente masculina, ¿ya? Que les tomaban el caballo, que le estaban ahí y tal, hasta que ella se subía a hacer esta performance, que a mí también me parece muy, muy, muy simbólica respecto de las mujeres en todos los espacios, ¿sí? Disputando todos los espacios. Y todos los espacios de poder, no cualquier espacio. Eso. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo, y también me quiero quedar con la frase de nunca más solas, que también creo que es muy representativa de lo que estamos haciendo las feministas hoy en día. Eso. Eso por mi parte hoy día en la clase de hoy, o el tallercito de hoy. Cuéntenme si tienen algún comentario, opinión. Agradecimiento, estoy demasiado agradecida por todos los conocimientos, todas las historias,
todas nuestras historias, la historia de nuestras ancestras que has compartido con nosotras. De verdad, gracias, muy agradecida. Qué bacán. Considerar que eso también, pues el formarnos también es parte de los feminismos hoy. Siento que estamos creciendo mucho, nunca más solas, de verdad estamos juntas creciendo. Es bacán. Totalmente, totalmente, sí. Miau. Hay un gatito por ahí. Nica. Sí, besitos, Nica. Y también es súper simbólico, ¿eh? O sea, como de nosotras haciéndolas todas. Como estamos formándonos, estamos construyendo, estamos haciendo acción política, estamos transformando la sociedad, pero sin soltar todas las otras responsabilidades de cuidado que históricamente tenemos. También Claro, pues mientras hacemos nuestra pega, mientras criamos, mientras llevamos la casa, y mientras ganamos plata, como todos juntos. Todo. Sí, tremendo. Todo Tremenda. junto. Lo bueno es que ahora sabemos cuál es el valor de todo eso. Yo creo que nunca más nos bajan de este caballo, ¿cachai? Como es muy significativo eso. Yo creo que no nos volvemos a bajar de este caballo. Hoy sabemos que el trabajo doméstico, por ejemplo, bueno, desde antes, pero yo creo que ya no hay vuelta atrás, que el trabajo doméstico, si se valorara, tendría un buen sueldo, por ejemplo, que en el fondo es un aporte, como que quiero decir con esto que es un aporte enorme y que no se puede desvalorizar, porque no hay vida posible sin esta pega. Gracias, Fabi. Yo me voy a tomar la palabra un poco patúa porque me tengo que desconectar, pero quería darte las gracias. Siempre es muy bacán como poder ir retomando nuevamente la historia para ir acogiendo y dando coherencia como a los nuevos fenómenos actuales, y yo creo que eso fue un poco con lo que yo me quedo, como que si bien durante como la construcción del feminismo uno se va instruyendo, autoformando, es necesario sin duda, lo reitero, como volver a esa historia y poder hacer un análisis más en perspectiva, más desde la actualidad. Incluso yo pensaba mientras te escuchaba hablar cómo tu relato se iba tornando de pronto como cada vez más optimista, como de cuestiones tan pequeñas, de manifestaciones tan pequeñas, hoy estamos ya en una posición, como dice la Marce, en donde no hay vuelta atrás, en donde ya no hay más recesiones, en donde la fuerza es tal que se puede en el fondo creer o soñar con realmente un país más justo, en una sociedad más justa, en donde nuestros hijos vivan otra ola más quizás desde su mundo, desde su presente. Y eso, muchas gracias, Fabi, me despido de todas, estuvo increíble la clase. Muchas gracias. Besitos, abrazos para todas, cariños. Seguimos en la lucha diaria, cabras. Esto no es solo palabras, esto también es acción. Esto no es solo en Plaza Dignidad, esto también es en nuestras casas, en nuestro territorio, con nuestras vecinas. No estamos solas, hay muchas otras mujeres trabajando y transformando en todas las latitudes del mundo. Por eso yo también creo que sí, que qué bonito lo que dices, porque también me acabo de dar cuenta de que sí, mi relato es bastante más positivo, pues, porque es lo que estamos viviendo, creo que estamos en un momento de mucha esperanza, de mucha transformación, que no tenemos que soltar. Eso, porque ha costado mucho, porque ha sido una lucha larga. Así que eso, creo que hoy día somos nosotras también porque hubo otras generaciones antes que trabajaron otras cosas, que visibilizaron otras cosas, y nosotras cargamos un cúmulo de memoria también. Y nuestros hijos vienen con otras liberaciones. O sea, nosotros también vamos a hacer aporte, ¿sí? En esta idea transgeneracional, nosotras también tenemos que nutrir esas nuevas generaciones. Eso, abrazos apretados y hasta la próxima. Oh, muchas gracias, Fabi.